Muy buenas noches, profesor. Soy la alumna Stephanie Jordan. Voy a explicar la parte del laboratorio. A mí me toca explicar la parte de acero. Entonces, continuamos con la explicación de la exposición. Empecemos. Vamos a ponerlo listo. El acero dimensionado. Vamos a empezar por la introducción. Es importante recalcar la importancia de ese material. Aunque pase el tiempo, el acero sigue siendo uno de los principales materiales que se requieren cuando se necesita edificar una obra o se necesita realizar algún tipo de construcción civil. El acero continúa estando a la cabeza a la hora de mencionar la lista de materiales de construcción más usados. Precisamente por las características que tiene, ¿no? En este caso tenemos su alta resistencia entre la aplicación de esfuerzo, de tensión, tracción, compresión y cortante. Ahora vamos a hablar sobre historia. Mencionamos un poco la historia sobre el acero. Es importante recalcar que todo esto nace o surge en la Edad de Hierro, que se da aproximadamente en el año 1200 antes de Cristo aproximadamente. Este periodo se caracteriza por el descubrimiento de este metal y la creación de herramientas. Pero con el hierro no se podía hacer las herramientas con facilidad. Todo esto surgió o mejoró cuando el acero llegó. Eso sucedió tiempo después del hierro. Entonces el acero fue como mucho más flexible, mucho más factible para los seres humanos de ese entonces para que puedan realizar herramientas. No le quitaba, no le daba mucha dificultad al proceso. Entonces, a mediados del siglo XIX, el ingeniero Harry Bessemer revolucionó la fabricación de este material industrializándolo. Ahora vamos a hablar sobre la definición del acero. El acero es una aleación de hierro y carbono en un porcentaje de este último elemento variable entre el 0,08% y el 2% en masa de su composición. La rama de la metalurgia que se especializa en producir acero se denomina siderurgia o acería. Propiedades y tipos. Las propiedades del acero más importantes son básicamente, lo más importantes o lo más relevantes son 4. 1. Confortabilidad y durabilidad. 2. Resistencia a la tracción y su buena resistencia a la fluencia. Ojo, buena conductividad térmica para los aceros inoxidables, la resistencia a la corrosión. Ahora, también es importante recalcar las propiedades físicas del acero, que obviamente están relacionadas directamente con la física, ¿no? En este caso tenemos la densidad, el módulo de elasticidad, la relación de Poisson, la conductividad térmica y la expansión térmica. En esta PPT podemos definir de manera exacta cuáles son los valores de cada una de esas propiedades físicas que posee el acero. Ahora, el tipo de acero en construcción civil. ¿Cuáles son los tipos de acero? Básicamente son 5, los aceros más importantes, o bueno, los que más se usan en construcción civil, ¿no? Aceros de refuerzo para hormigón armado, obviamente para la enfierradura, que se hacen todo el proceso de construcción. Los aceros estructurales que se dan para los perfiles, para las columnas, etcétera. Los aceros para revestimiento, para las planchas, obviamente. Los aceros para tubos, clavos, tornillos y pernos. Estos son los 5 grupos, estos son los 5 ítems en los que se agrupan las variedades o los tipos de acero, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las ventajas y desventajas? Vamos a mencionar las principales ventajas. En este caso es la alta resistencia del acero, la uniformidad, la durabilidad, la ductilidad, que es la propiedad que tiene un material de soportar grandes deformaciones sin fallar, bajos, altos esfuerzos de tensión. Es también fácil de soldar, tiene una gran capacidad de laminarse y sobre todo es utilizado principalmente en elementos como columnas, vigas y otros soportes estructurales. Vamos a mencionar un proceso constructivo, ¿no? En este caso hemos optado por detallar el proceso constructivo de un muro de contención de concreto armado. Bien, empezamos.
Uno, se preparan las piezas del acero de acuerdo al diagrama cuando la varilla se mide. Cada varilla se mide, se corta y se coloca en el almacén. Dos, la preparación de la parrilla del cimiento se mide, corta y dobla las piezas del acero necesarias para la parrilla. ¿Ok? Se arma sobre este terreno plano y limpio trazando un molde sobre el que se tienden las varillas y se producen las uniones de estas. ¿Ok? 3. Se construye un solado de concreto de 5 centímetros de espesor, formando una superficie plana y horizontal. 4. La parrilla de acero debe tener un recubrimiento en la parte inferior, para lo cual se fabrican dados de concreto del espesor solicitado en los planos. 5. La parrilla terminada se coloca en el hoyo del cimiento. 6. La preparación de la parrilla del muro se da o debe apoyarse sobre algún soporte con el fin de que la parrilla tenga un recubrimiento de concreto adecuado. Estos soportes se hacen con dados de concreto. 7. Se arman en un lugar las parrillas correspondientes al muro. 8. En el caso que el ancho de la zanja sea mayor al ancho del cimiento, se construye un encofrado en el lado exterior del cimiento con el fin de darle al acero el recubrimiento del espesor que necesita. 9. Se realiza el vaciado con lata, cuidando de no golpear o mover los aceros de la parrilla. 10. Se termina el vaciado, se deja curando el concreto alrededor de 24 horas aproximadamente antes de armar el encofrado del muro. El desencofrado del cimiento se puede retirar al día siguiente. No hay problema. Ahora los proveedores. Los principales proveedores del Perú son 4, que son en los aceros Arequipa, Incaferros, Sider Perú y Comercial de Acero. Ahora, vamos a dar un ejemplo del uso del acero en obras, ¿no? En esta oportunidad vamos a hablar de cómo se usa el acero en las columnas. ¿Cuál es el proceso constructivo de la estructura vertical? Ahí podemos apreciar una foto de una columna en el que se evidencia básicamente los aceros longitudinales y los transversales, que estamos hablando de las vigas, ¿no? La hechura de la armadura según el detalle de los planos, obviamente debemos guiarnos al 100 de los planos. Ahora, los encofrados de la colocación de la armadura amarrándolo en la parrilla. Primero se coloca el acero longitudinal, justo lo que acabo de mencionar, luego el acero transversal. Al hablar del acero transversal nos referimos a los estribos, ahí está, que son los que sostienen y dan forma al acero longitudinal. Con eso tenemos las columnas, realizamos el vaciado del concreto, obviamente tenemos que vibrarlo para que el concreto no quede con vacíos, ¿no? Luego lo desmoldamos y la columna está completamente armada. Ahora, es importante recalcar que para la construcción de estas columnas, hay cierto tipo de normas que se debe seguir. En este caso, he detallado el ítem exacto de la norma de 060. El ítem 7.10.5 nos habla sobre los estribos, nos da detalles de tales. En el ítem 21.4.5 nos habla sobre los elementos de flexocompresión. Las recomendaciones: al momento de almacenar el acero debes evitar que tenga contacto con el suelo, se le debe proteger con la lluvia y de la humedad para evitar que se oxide, cubriéndolo con bolsas de plástico. 2. Las barras de acero corrugadas una vez dobladas no deben enderezarse porque las barras solo se pueden doblar una vez. Si hay un error, desecha el material. No debes soldar las barras para unirlas, el soldado altera las características del acero y lo debilita. Ojo, si una barra se encuentra poco oxidada puede ser usada en la construcción. Se ha demostrado que el óxido en poca cantidad no afecta la adherencia al concreto. Las conclusiones, en fin, vamos a dar unas cuantas conclusiones porque ya sabemos que en términos generales el acero es el mejor material que se usa en construcción civil. 1. La conclusión es que se mejora la productividad y eficiencia en la obra. 2. Asegura la calidad en la habilitación del acero, en el corte y doblado del acero, el cual es uno de los mayores problemas que tienen los ingenieros con esta partida de acero. La bibliografía, ahí dejé 3 links principales, el cual me ayudaron a sacar la información para poder realizar esta exposición. Muchas gracias.